Con el ejército de esclavos divididos, Roma esperaba asestarles un duro golpe. Los cónsules Lucio Gelio Publicola y Cneo Cornelio Lentulo se reunieron para preparar la estrategia. Los romanos entendían que los esclavos eran seres infrahumanos, pero al mismo tiempo reconocían que tenían un gran éxito luchando contra ellos. Resultaba una pesadilla que aquellos esclavos les derrotaran una y otra vez en el campo de batalla. Aquella desordenada revuelta se convertía en una auténtica guerra, lo que exigía un plan de batalla. Cada pueblo en el que entraba Espartaco podía esconder una trampa, pero a veces encontraban un amigo, según Salustio. Muchos esclavos de los pueblos por donde pasaban eran sus aliados naturales y le ofrecían objetos que sus dueños habían escondido. A veces, ellos mismos sacaban a sus amos de los escondites. Esos nobles eran entregados a los sublevados para humillar todavía más a la aristocracia republicana. Los esclavos proporcionaban comida y armas a Espartaco y algunos se apuntaban a la causa. Pero Roma estaba tomando medidas urgentemente. En las montañas Garganus, de la costa este de Roma, Crixus y su facción eran perseguidos por los soldados de Galio, según nos cuenta Plutarco. Galio realizó un ataque sorpresa contra Crixus, que, debido a su arrogancia, se había separado de Espartaco. De acuerdo con el historiador Apio, Crixus tenía bajo su mando 30.000 hombres. 2/3 de ellos perecieron, incluyendo a Crixus. el ejército romano consiguió su primera gran victoria contra los rebeldes, pero su líder seguía libre. Los romanos no querían perder tiempo, y después de la matanza se dispusieron a vencer a Espartaco. Organizando un movimiento en pinza, los pretores Galio y Lentulo acamparon a ambos lados del paso de montaña esperando caer sobre su presa. Pero su plan no bastaba contra un ejército de esclavos desesperados. Un factor que influyó en la revuelta de Espartaco es que se inició cuando los mejores ejércitos de Roma estaban fuera, en Hispania o en la actual Turquía, y las tropas enviadas habían sido reclutadas recientemente. Según el historiador Apio, Espartaco atacó y derrotó una legión tras otra. Los romanos se vieron forzados a escapar con un gran desorden en el campo de batalla. Los dirigentes militares romanos se enfrentaban a un gran reto, y sus oficiales no estaban preparados profesionalmente para la ocasión. De nuevo Espartaco obtenía otra victoria frente al ejército romano. Pero no se conformó solo con el éxito. Espartaco quiso una sangrienta represalia por la muerte de Crixus y sacrificó 300 prisioneros romanos. Empezó a convertirse en un gran personaje completamente opuesto al sistema. Celebraba la derrota de los magistrados romanos y ejecutaba a sus prisioneros. Empezó a destruir las propiedades de los campesinos ricos, ofreciendo una alternativa al sistema reinante y consiguiendo aumentar considerablemente sus fuerzas. Esta victoria ofreció a los hombres de Espartaco la oportunidad de salir de Italia y ser libres, pero prefirieron permanecer en el imperio que tanto detestaban. No está muy claro por qué las fuerzas de Espartaco volvieron desde el norte de Italia. Sus éxitos les habían proporcionado mucha seguridad en sí mismos, y en lugar de marcharse querían volver a sus casas y establecerse donde habían tenido su vida antes del cautiverio. Por eso, eligieron seguir luchando. Se abrieron camino hasta la ciudad de Turí, donde asentaron su base de operaciones. Al tercer año de la rebelión de los esclavos, Roma estaba desesperada.
El Senado llamó a Marco Licinio Craso, un noble rico al que le gustaba la gloria tanto como el dinero. Quería llegar a lo más alto de la sociedad romana y aquello exigía victorias militares. Por eso ansiaba derrotar a Espartaco. Creía que sería fácil, pues los esclavos, después de todo, no podían representar un grave peligro. Sin embargo, Craso no infravaloró a su enemigo. Partidario de una disciplina férrea, se tomó en serio su nombramiento para su gloria y por el bien de Roma. El creciente ejército de Espartaco, formado por esclavos rebeldes, estaba ahora bien organizado y parecía invencible. Pero Marco Licinio Craso se había propuesto destruirlo con sus fuerzas, que eran considerables. Sin embargo, Craso vio que sus soldados eran indisciplinados, cobardes y proclives a retirarse en batalla. Craso no estaba dispuesto a tolerarlo, y después de sufrir una derrota humillante ante los rebeldes, tomó medidas muy duras. Enseñaría a sus tropas el significado de la disciplina por medio de la decimatio. La decimatio era un terrible castigo por el que se elegía, al azar, 1 de cada 10 hombres. Puede que el elegido no hubiera huido o que siguiera luchando mientras escapaba el resto de la unidad. Pero si no había testigos, podía ser elegido como el 10º hombre. La muerte del elegido era horrible. Sus compañeros lo apaleaban con garrotes hasta matarlo. No era una muerte rápida, fácil u honorable. No se le acuchillaba o se le permitía suicidarse. La desgracia caía sobre el elegido y se le apaleaba durante mucho tiempo hasta que moría. Gracias a la decimatio, Craso consiguió que sus soldados le temieran más a él que a Espartaco, su enemigo. El castigo estaba dirigido a avergonzar tanto a los hombres que iban a morir, aunque no se hubieran acobardado, como a los que los apaleaban. 4000 hombres murieron de esa horrible manera en nombre de la disciplina, pero semejante brutalidad consiguió su objetivo. Craso venció a los rebeldes en su siguiente combate. A diferencia de los anteriores oponentes de Espartaco, Craso era un soldado experimentado. Sabía entrenar y desplegar un ejército. Tenía la experiencia necesaria. Por primera vez, Espartaco se iba a enfrentar a un auténtico general romano, no a un político que dirigía un grupo sin experiencia. Se enfrentaron dos fuerzas, un ejército de romanos muy entrenado y capaz, contra una banda de rebeldes desesperados y violentos. La balanza empezó a inclinarse contra Espartaco. Perseguidos por el ejército de Craso, los esclavos escaparon hacia el sur, pero Espartaco ya tenía pensado su siguiente movimiento. Los piratas controlaban las aguas que rodeaban Italia y, al igual que Espartaco, desafiaban las leyes de Roma o cualquier otra ley. Solo les interesaba el oro y el tráfico de esclavos. Espartaco les envió mensajeros para negociar. Espartaco hizo todo lo posible por sacar a sus hombres de Italia para que fueran libres. Desesperado, finalmente hizo un trato con el demonio, con los piratas cilicios. Cilicia formaba parte de lo que se conoce como Turquía en la actualidad. Esos piratas eran muy famosos por sus ataques a los barcos. También eran muy conocidos en el Mediterráneo como traficantes de esclavos. Ganaban mucho dinero capturando y vendiendo esclavos. Espartaco sabía que era muy arriesgado hacer un trato con los piratas cilicios para evacuar a sus hombres, pues corría el peligro de que los volvieran a vender como esclavos.
Probablemente tenía pensado llegar hasta Sicilia y ocupar la isla para establecerse en ella, formando un nuevo estado y así poder organizarse. De este modo los rebeldes podrían enfrentarse a Roma teniendo algo de ventaja a su favor. Los esclavos y los piratas sellaron un trato. Los cilicios transportarían 2000 esclavos a Mesina, Sicilia. Espartaco confiaba en extender la rebelión mientras eludía a las tropas de Craso. No tenían tiempo que perder. Las legiones de Craso se aproximaban y habían preparado una trampa para masacrar a los esclavos. Espartaco y su ejército llegaron a la costa de Italia, pero los barcos no estaban allí. Los piratas los habían traicionado y los romanos estaban cada vez más cerca. Espartaco. En las montañas Garganus, de la costa este de Roma, Crixus y su facción eran perseguidos por los soldados de Galio, según nos cuenta Plutarco. Galio realizó un ataque sorpresa contra Crixus, que, debido a su arrogancia, se había separado de Espartaco. Con el ejército de esclavos divididos, Roma esperaba asestarles un duro golpe. Los cónsules Lucio Gelio Publicola y Ceneo Cornelio Léntulo se reunieron para preparar la estrategia. Los romanos entendían que los esclavos eran seres infrahumanos, pero al mismo tiempo reconocían que tenían un... Cada pueblo en el que entraba Espartaco podía esconder una trampa, pero a veces se encontraban un amigo, según Salustio. Muchos esclavos de los pueblos por donde pasaban eran sus aliados naturales y le ofrecían objetos que sus dueños habían escondido. A veces, ellos mismos sacaban a sus amos de los escondites. Esos nobles eran entregados a los sublevados para humillar todavía más a la aristocracia republicana. Los esclavos proporcionaban comida y armas a Espartaco y algunos se apuntaban a la causa. Pero Roma estaba tomando medidas urgentemente. Un gran éxito luchando contra ellos. Resultaba una pesadilla que aquellos esclavos les derrotaran una y otra vez en el campo de batalla. Aquella desordenada revuelta se convertía en una auténtica guerra, lo que exigía un plan de batalla.